Hola, ¿qué tal? Les saluda Margarita Oropesa y qué bueno que nos acompañan para que juntos analicemos las noticias más importantes de los últimos días. Bienvenidos a la Semana Venevisión. El que no la debe, no la teme. Si yo tuviese algo que temer, agarro un avión, me voy. Yo me voy a quedar aquí tranquilito. Bueno, presidente Santos, muchas gracias. Lo despedimos de esta jornada en medio de un aguacero del Amazonas. Dicen que los matrimonios cuando llueve tienen buena suerte. Bueno, habrá buena suerte. Gracias. La mejor respuesta a la importancia que tiene nuestra visita fuera de Venezuela, recorrer nuestra América Latina, está la reacción del gobierno. Se vuelven locos, desesperados. Não tenho ouro nem prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado, Jesus Cristo. He's got a good pair of lungs on him, that's for sure. He's a big boy, he's quite heavy. Los únicos beneficiados bajo esta medida de control en este momento son las empresas de seguros. Sería, en este caso, ejemplarizante que el Consejo Moral Republicano fije posición de investigar y en consecuencia sancionar a una fiscal que se prestó para fraguar hechos de corrupción donde no existían, para usar instrumentos como un cheque forjado. Para comentar los hechos más destacados me acompañan los colegas periodistas Taitza Medina, jefa de información del diario El Universal, y Diógenes Ernesto Carrillo, ex corresponsal de Radio Nacional de Venezuela en España. Bienvenidos. Comenzamos con una noticia internacional lamentable. Voy a 190. Fueron las palabras del maquinista antes de entrar a la curva donde se descarriló el ferrocarril en Santiago de Compostela, España, dejando 80 muertos y 178 personas heridas. Una pareja venezolana y sus 2 hijos salvaron la vida milagrosamente. El accidente es el segundo más grave en la historia ibérica. Vimos que el vagón se va hacia el lado derecho, se inclina hacia el lado derecho, se van las luces y allí comienzan golpes y golpes y golpes. Mi hijo comenzó a gritar, a llamar a la madre, mi mujer empezó a gritarme, a pedir ayuda. Tenía varias piezas del tren encima, habían cadáveres esparcidos por todos lados. Del vagón que voló, que salió expulsado, habían cadáveres, había gente gritando por el acompañante. Horrible, que descarriló y un golpe muy grande y pues que pudimos salir, una amiga estaba atrapada, la sacamos, salimos por un agujero, había fuego por detrás y vimos el hueco que podíamos salir y había gente que nos ayudaba, vecinos. Y bueno, salimos, tengo contusiones, estoy cansada, pero muy feliz de que estamos bien y que mis amigas estamos bien y ya está. El accidente más grave en la historia después de la tragedia de 1944. El maquinista fue detenido por la policía española, pero se ha demostrado que las causas de este accidente fue la velocidad. Incluso el maquinista dice alegremente que le encantaba correr. Taitza, ¿cómo ves tú este lamentable accidente? Tres aspectos que quisiera resaltar. Primero, que él debía ir a 80 kilómetros por hora, no más.
y más en esa zona que es de, no sé, tú acabas de regresar de España, no sé si has podido hacer esa ruta en tren, me tocó hacerla con el Transcantábrico, y él no podía ir más de 80. O sea, ya en los videos vemos cuál es el peligro de tomar una curva más allá de 90, 100 o 200 kilómetros por hora, ¿no? Y otra cosa interesante de resaltar es que después del accidente se habilitaron los vecinos, los médicos, la comunidad reaccionó inmediatamente y de hecho habilitaron 11 quirófanos inmediatamente esa misma noche para atender a los heridos. Me parece francamente llamativo. Eso fue en el Hospital La Rosaleda de Santiago. Y se está comentando que Renfe debe compensar mínimo con 25.000 euros las víctimas, digamos, las principales, pues cuando hagan sus reclamos. Y eso porque cuando compres el boleto está incluido un seguro, claro. Un seguro, y Renfe debe compensar con 25.000 euros mínimo. Bueno, parece que en este tema vamos a estar de acuerdo, sí. Dice yo. Lamentable el suceso, mi solidaridad con la gente de Galicia. Dos cosas. Primero, habría que ver si exactamente iba a esa velocidad por una falla mecánica o como ya había sido en reiteradas ocasiones, el mismo maquinista en las redes sociales había publicado fotos del velocímetro a unas velocidades exorbitantes y un poco alardeando de esta velocidad que estaba, por supuesto, al margen de la ley. Y en lo que se produce el accidente hay que destacar que los bomberos de Galicia estaban en huelga y ante la tragedia han decidido desconvocar el paro y sumarse a las labores de rescate. Lo que vimos en las imágenes, además de la tragedia, había muestras de solidaridad importantes y creo que es importante destacar que en el ámbito político a Mariano Rajoy habría que evaluar cómo hace el manejo de este accidente, porque precisamente la semana que viene va a tener una comparecencia importante por el caso Bárcenas y bueno, ha dado la cara, ha estado ahí con las víctimas. Se ha decretado 3 días de luto y probablemente, aunque suene maquiavélico, este evento desafortunado va a permitir suavizar esa presión que el gobierno de Mariano Rajoy tenía en esta semana con la comparecencia en el Congreso. O sea, que tú crees que este accidente se puede vincular a la política. Sí, finalmente cuando vemos que el gobierno de Rajoy, bueno, no está tan bien visto. Todo, ¿no?, está vinculado a la Porque política y seguramente los equipos de comunicación de Mariano Rajoy van a tratar de sacarle punta a este evento desafortunado para tratar de un poco calmar las aguas, porque finalmente las revelaciones del caso Bárcenas estaban dejando muy mal parado al gobierno, a los casos de corrupción y al principal partido, al Partido Popular, por los millones de euros que se encontraron en varias cuentas suizas de parte del extesorero del Partido Popular. ¿Qué medidas tomar en este caso cuando se demuestra que el accidente es por parte del maquinista? O sea, es personal, no es por una falla mecánica, es por una falla de imprudencia, si se quiere, del maquinista. Probablemente que las alertas de disminución de velocidad en caso de que se comprueben por todo el sistema ferroviario de infraestructura natural, pues prevenirlo, porque ahí lo que importa es definitivamente conservar la vida de los pasajeros, que en este caso eran 264. Sí, y yo creo que además la red de trenes de España es muy amplia y lo particular es que al parecer no solo hay el tema del exceso de velocidad, por supuesto que es fundamental, pero al parecer esa curva en particular, según los sindicatos que han ofrecido declaraciones, no tenía los controles necesarios para evitar un accidente de este tipo, porque es un error humano que puede pasar y que finalmente la infraestructura de la red de ferrocarriles española debería tener unos controles automáticos para poder detectar a tiempo este tipo de irregularidades. Cambiamos radicalmente de tema. De la tragedia de España pasamos a una noticia más agradable, el bebé real. El príncipe William y su esposa, la duquesa Catherine, cumplieron con la tradición y fueron los ciudadanos los primeros en ver a George Alexander Louis, el tercero en la línea de sucesión a la corona británica. Será rey. ¿Qué opinión tienen ustedes en torno a este evento de la monarquía? En Londres se demostró una gran felicidad por la llegada de este bebé real.
Bueno, yo en lo particular Diógenes de primero, trato ahora. de ser bastante escéptico con las noticias de la monarquía por dos cosas. Creo que pienso que los medios de comunicación le dan demasiada importancia a todo lo relacionado con la familia real y me hace cuestionarme si esa es la verdadera función de un periodista, en primera instancia. En segundo, creo que el boom mediático responde primero a un negocio para los británicos y capaz que para los británicos entiendo que tenga esta cobertura masiva. Creo que desde este lado del Atlántico nos da igual exactamente si se llama José, Pedro, Pepe o si es niña o si es niño. Pero además creo que la estrategia un poco de la comunicación con respecto a todo lo relacionado con la familia real trata de ocultar un poco que las monarquías actualmente, y las europeas en particular, gracias a la crisis económica o debido a la crisis económica, están pasando por un momento de revisión. De hecho, en los últimos meses, en el caso de Holanda, Bélgica, hemos visto cómo le han metido el acelerador a la sucesión real, hemos visto reyes abdicando y en el caso, por ejemplo, de España también, la corona por primera vez en muchísimos años ha sido suspendida en la apreciación de los ciudadanos, ha sido descalificada por los ciudadanos, ha bajado en la apreciación y además la corona ha sido sacudida por un montón de escándalos de corrupción, el terrible episodio de la cacería y yo creo que en particular, apartando el negocio para hasta la infanta Cristina el asunto de la infanta Cristina y el yerno del rey, yo creo que en particular para Venezuela, para Latinoamérica, el tema de la sucesión es completamente relevante y no creo que debamos por la misma comunicación social seguirle dando esta cobertura y este impacto a este tipo de noticias. Taisa, ¿están las monarquías en decadencia? Sí, es una curiosidad en este mundo global en el que te interesa en un momento desde Lady Gaga hasta el hijo de digamos, que está de tercero de sucesión para el reinado de la monarquía británica. Y en el caso de la monarquía británica, que le sigas los pasos al nacimiento de un bebé que a mediano plazo, mediano plazo puede ser rey de Gran Bretaña, un jefe de Estado, o sea, a mí que me toca llevar los temas de política internacional, pues históricamente me puede interesar en un momento conocer cómo se manejó eso. Pero otro punto interesante de la monarquía británica es que ya desde hace un buen rato ellos están en revisión corporativa y se mostró ya cómo la monarquía británica se ha proyectado desde los Juegos Olímpicos. Incluso el comportamiento de la familia en general apunta a ser mucho más sencillo. El bebé, por ejemplo, cuando analizas cómo salió en una cobijita muy sencillita, sin grandes espavientos. Bueno, pero sabemos que es una estrategia mediática. Por eso, pero eso vale la pena analizarlo. A mí me interesa analizarlo, independientemente de que me guste o no, lo comparto o no, y que hay cosas más interesantes, noticiosas en Venezuela eventualmente en un momento determinado. Pero yo como periodista lo reseño sin ninguna pena. Hacemos una pausa muy corta y ya venimos. Nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, 100 días. Seguimos con la Semana Venevisión, una denuncia que ha formulado el gobierno en varias oportunidades. Planes de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. El propio jefe de la Asamblea Nacional aseguró tener las pruebas en la mano y amenazó a la oposición de cuidadito, cuidadito, porque se van a arrepentir. Ahí andan, el compañero Nicolás Maduro ayer lo dijo. Yo tengo mi poder y en su debido momento haremos la denuncia correspondiente, con pruebas, como siempre las hacemos, con pruebas en la mano, no hablamos camelotes, con pruebas tan contundentes que no les queda a la gente admitirlas y después decir que no fueron. Para muestra los cheques allá de la Asamblea, tan contundentes las pruebas que tenemos, de intentos de magnicidio contra el compañero Nicolás Maduro y contra este humilde servidor. Ay, que no nos pase nada a ninguno de los dos. De verdad, no por nosotros, sino porque se van a arrepentir toda su vida. Levanta mucha suspicacia, ¿no? Que hablan de magnicidio, solamente ellos se conocen el plan. Qué cosa, de verdad.
algo huele raro allí, ¿no? Bueno, ellos son capaces de cualquier cosa. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha manifestado: sabemos quiénes son, en qué andan y dónde están. Está la oposición, Taisa, adelantando planes violentos para desestabilizar al país. Bueno, si ellos tienen la prueba, que la muestren, ¿no? Pero para mí, como observadora, es más un punto de distracción de la opinión pública en este momento en el que los principales problemas que aquejan a los venezolanos, en el orden que te lo voy a decir, es el tema del costo de la vida, el desempleo, la vivienda, la escasez, y eso suma alrededor del 47% de interés. Incluso está por encima de lo que tradicionalmente ha sido el tema de la inseguridad, como un valor absoluto en la preocupación de los venezolanos. Y pues yo creo que realmente los issues están allí. El primer trimestre reveló 11% de inflación, 25% el semestre. Entonces, bueno, esos son como que los temas que realmente aquejan a los venezolanos, y el día que nos muestren esa evidencia, pues yo creo que allí podemos opinar con mucha más fortaleza. ¿Esa es la intención para ti? Para mí es la intención distraer la opinión pública. Yo estoy de acuerdo con Taisa sobre que si en efecto el presidente de la Asamblea Nacional tiene las pruebas, que las muestre, pero quiero recordar que ya en ocasiones anteriores, cuando se han hecho este tipo de denuncias y se han presentado las pruebas, se tiende a descalificar las pruebas, a acusar de que es un montaje, en el caso de los paramilitares, por ejemplo, y si a los hechos, que capaz Taisa ha planteado otras variables que no entran directamente en el caso. Yo creo que hace poco hemos conocido una conversación entre María Corina Machado y Carrera Dama, donde ella literalmente hablaba de salidas no constitucionales y de tomar atajos ante la victoria, la llegada al poder de Nicolás Maduro. Creo que no es juego, que finalmente la oposición, el mismo Enrique Capriles, unas declaraciones de Leopoldo López, creo que del lunes, decían: no podemos seguir con este gobierno 6 años más. Prácticamente, o sea, si tú sumas todas las declaraciones de los voceros de la oposición, aunado a que sigue siendo un gobernador que no reconoce al presidente de la República, lo llama con una cantidad de epítetos a cualquier país que va a visitar, de una forma que no, bajo qué criterio, cómo, por qué no se ocupa exactamente de esos problemas que está mencionando la compañera, que no solamente son a nivel nacional, nos ocupan a todos. Y yo creo que finalmente lo que hay que ocuparse es de trabajar, de que todos los gobernantes se ocupen de los cargos a los que han sido electos, y en este caso en particular yo también espero, y creo que todos aquí estamos de acuerdo, que si existen esas pruebas, que se presenten. Pero fíjate que no es la primera vez que se denuncian estos planes de magnicidio. Concretamente, hace 3 años, precisamente un 24 de julio, el entonces presidente Chávez también denunciaba que había un plan para matarlo. O sea que no es la primera vez. El presidente Nicolás Maduro, cuando comenzó su gobierno, también lo denunció. ¿Tú crees que estas pruebas serán presentadas prontamente por...? No puedo hablar por el presidente de la Asamblea Nacional porque no tengo las pruebas en la mano y entiendo que es una información bastante confidencial, pero sí te digo que sumando los elementos a nivel de inteligencia, por ejemplo, mezclando lo que ocurre con Snowden y el espionaje y la actividad paraconstitucional de la oposición, podría caber esa posibilidad, y por eso, finalmente, en este caso en particular, la misma declaración del presidente de la Asamblea Nacional, así como los cheques de contundente, y cuando se presentan los cheques, al parecer los cheques carecen de validez porque está politizado. Entonces, creo que finalmente tenemos que ser bastante serios en este tema, porque me parece un tema delicado que nos interesa a todos los venezolanos, y que finalmente, mientras sigamos con estas salidas o con nuestros intentos de irnos por unos caminos que no sean constitucionales, el país no va finalmente a avanzar y no se van a poder atender esos problemas que es necesario que se atiendan. Pero yo creo que figuras como el presidente de la República, como el presidente de la Asamblea Nacional, deberían estarse preocupando de solucionar las inquietudes y las dolencias de los venezolanos y sus reclamos. Ayer y hoy en la mañana, los vecinos de Petare Norte
trancaron la autopista Gran Mariscal de Ayacucho durante horas en reclamo del servicio de agua. Entonces yo digo, bueno, pues, y eso colapsó toda la ciudad anoche. Afortunadamente no sufrí porque me salí tarde del periódico y hoy en la mañana no tomé esa vía, pero fue un colapso absoluto para la gente que transita por ahí. Entonces, digamos que... Sí, y no solo esa necesidad de Petare Norte, de muchas necesidades, pero que también son competencia de Capriles Radonqui y del alcalde Ocariz, ¿no? Sí, pero fíjate que en este caso no es Capriles ni Ocariz quienes están planteando unos temas que están por allá, por la estratosfera, sin prueba. A eso me refiero, o sea, si las cosas muy prácticas son las que están como reclamando. Ya vamos a hablar de eso, porque este domingo se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Nicolás Maduro y coincide con el cumpleaños del presidente Chávez. Yo me juramenté el 19 de abril del año 2013, este año. Y el 28 de julio, el cumpleaños de nuestro comandante, se cumple 100 días. Por eso yo me motivé. Vamos a hacer un balance de los 100 días. Bien bueno, vamos a hacérselo ante la memoria de Chávez. Vamos a hacérselo al pueblo. Yo creo que Nicolás fue o es un accidente histórico para el país. Un accidente histórico que los venezolanos estamos pagando muy caro. Pues. Estamos pagando muy caro por lo que implica la escasez, lo que implica el alto costo de la vida, por lo que implica la inseguridad, donde los problemas que podías resolver para tratar de darle un mayor bienestar a los venezolanos. La MUD acusa al gobierno de Maduro de estar destruyendo al país. Dice Ramón Guillermo Aveledo a través de un comunicado de la MUD. 100 días de demagogia, de incompetencia. Diógenes. Mira, precisamente se están celebrando 100 días y creo que los venezolanos que acudimos al proceso electoral el 14 de abril, aquí parecía que el país se nos iba a picar por la mitad. O sea, los días posteriores a abril, manifestaciones, muertos, y finalmente llegamos aquí a los 100 días y al parecer no es así. Al parecer tenemos un país que está tratando de sobreponerse a esos días. Nicolás Maduro tiene exactamente 100 días en el poder, aunque se diga que es la continuidad, hay que dejarle trabajar. Creo que el gobierno de calle, eso que él ha llamado el gobierno de eficiencia de calle, que ha ido a recorrer todas las localidades, los estados, casa por casa, entendiendo las necesidades de la gente o tratando de establecer una conexión mucho más allá de la televisión para elaborar propuestas concretas, que entiendo que a partir de estos 100 días se va a anunciar un plan importante de ejecución de obras y aunado a que hubo que resolver un golpe de Estado en cámara lenta con la escasez de productos básicos, de alimentos, que en efecto ocurrió, pero que bueno, en menos de 100 días se ha resuelto, además de la implementación del plan Patria Segura. Finalmente, para los que critican, que tienen todo el derecho de criticar, están criticando un gobierno que hace 100 días lo desconocían y el gobierno sigue ahí. Taisa, aciertos y desaciertos de estos 100 días de gobierno. Te cuento que de estos 100 días, 26% más o menos es el tiempo que ha pasado Nicolás Maduro fuera del país. Ha hecho 15 giras, incluyendo esta gira en la que está en este momento en Cuba. No podemos perder de vista que ha hecho, primero, devaluación de la moneda, ha aumentado los precios regulados, ha recortado el gasto público, eso en 2 plazos significa menos crecimiento, nos lleva a la alta inflación y, bueno, muchos de los expertos califican esto de deflación. O sea, no creo que haya mucho de estar orgulloso el gobierno digamos, en estos días, y más ni siquiera el plan Patria Segura está en manos de guardias nacionales que aparentemente no pueden lidiar con los temas como más sencillos, y han ocurrido historias como lamentables y tristes y desafortunadas, mucho, incluso para los venezolanos que quieren salir a la calle y sentirse seguros cuando salen ellos o sus hijos, ¿no? Sí, entiendo que ya ha habido declaraciones del ministro del Interior, que se ha tratado de alguna forma ampliar estas lamentables situaciones que han ocurrido bastante puntuales a todo el plan. No creo que sea el espíritu del plan y creo que finalmente tenemos que, lejos de ir criticando
cada cosa que se hace hay que dejar actuar y finalmente, mira, en el país las cosas están muy claras. Hay unos periodos intergubernamentales, es decir, a mitad del periodo constitucional se puede evaluar a cualquier presidente y se puede decidir si a ti te parece que lo está haciendo bien o no. Dejemos que pase ese periodo y vamos a las urnas electorales a decidir si apruebo o no apruebo tu mandato. Vamos a la pausa, @lasemanabb, esperamos sus comentarios. Al regreso, paz y amor. Continuamos con la Semana Venevisión. Colombia y Venezuela, amigos otra vez. No sabemos si los mejores. En Amazonas, como escenario, los presidentes Santos y Maduro limaron asperezas y acordaron pasar la página, luego del conflicto originado por la visita de Enrique Capriles al vecino país. En Puerto Ayacucho cayó un aguacero o chaparrón, mientras los mandatarios declaraban a la prensa. Y quizás, tal vez, también durante la reunión privada. ¿Con agua bendita? Nos lo dijimos muy francamente, hay aspectos donde no estamos de acuerdo, tenemos visiones diferentes sobre muchas cosas, pero tenemos la inmensa obligación y responsabilidad de trabajar juntos y eso es lo que vamos a hacer. Repito, por el bien del pueblo venezolano y por el bien del pueblo colombiano. Separados, a ningún lado llegaremos. En discordia y peleados, menos. Respetándonos juntos, podemos construir bases ciertas para una cooperación económica amplia, fructífera, creadora, una cooperación social, cultural, educativa, política, del máximo nivel. Y bueno, avanzar. El próximo 2 de agosto, los cancilleres de ambos países instalarán una comisión de alto nivel para revisar temas de vital importancia para ambos países, como son en el campo de la seguridad, el comercio, el contrabando, la energía. Taitza, la importancia de este encuentro, Santos Maduro. Estoy de acuerdo con Santos cuando asegura que estamos obligados a trabajar juntos. O sea, de por siempre. Esas relaciones de toda la vida, estos son hermanos que se disgustan. Ahora, si quieres podemos tratar el punto un poquito más allá, más adelante, pero el motivo de la discordia me parecía que estaba totalmente fuera de lugar porque cada país es soberano de ver y de recibir a quien mejor le parezca en el momento. Y eventualmente hacer alianzas incluso si le conviene. Eso en política internacional lo vemos más o menos cada rato. Y bueno, creo que era obligado que ellos hicieran esta tarea. O sea, Maduro estaba obligado y reunirse los cancilleres para definir cuáles son los puntos de inmediato para trabajar. Creo que el rol que está cumpliendo Venezuela en el tema de los diálogos de paz, que no se mencionaron ahí, que están ahorita como que en un momento que no muy positivo, porque ha habido incluso ataques de la FARC contra el ejército y pareciera que eso estuviera como que interrumpido. De hecho, el presidente venezolano se ha puesto a la orden. Sí. Durante la declaración conjunta le dijo: Santos, lo que tú necesites para fortalecer el proceso de paz, yo estoy a la orden. Yo creo que, porque además, en sus propias palabras, la paz en Colombia es la paz en Venezuela. Creo que el proceso de paz es fundamental y además rescato una declaración que hicieron ambos en diferentes momentos. Hay que recuperar el tiempo perdido, decían los dos. Entiendo que los temas son seguridad, energía y economía. Me parece una noticia de la semana. Finalmente había muchísima expectativa de los medios de comunicación, tanto colombianos, venezolanos e internacionales. La noticia se difundió con bastante fuerza en los medios internacionales y creo que nos conviene, estamos condenados a entendernos, les conviene tanto a los venezolanos como a los colombianos que las relaciones sean unas relaciones de normalidad, de estabilidad.
que finalmente se basen en el respeto mutuo y que se trate a partir de ahora, de la reunión del 2 de agosto, de construir una hoja de ruta que nos lleve a este puerto seguro a ambos países. Yo creo que no hay discusión en este tema. Pero fíjense que analistas han señalado que el encuentro bilateral careció de novedad, aunque reconocen que el relanzamiento de las relaciones impactó positivamente en Colombia. Claro, yo en lo particular, yo no sé si Taisa coincide conmigo, hubiese querido que posterior a la declaración conjunta hubiese algunas preguntas para que los periodistas que se dieron cita ahí pudieran explorar ciertas dudas, ciertas interrogantes sobre los términos de este relanzamiento de las relaciones. Entiendo que el 2 de agosto indudablemente los cancilleres van a tener que contestar las preguntas que se hagan al respecto, en qué términos se va a transcurrir estas relaciones, y sin embargo es inevitable, pero bueno, creo que vamos a tocar el tema de la manzana de la discordia, que ya me lo dirás. También tenemos declaraciones de la manzana de la discordia. Pero una cosa es cómo se comportan cuando tienen al personaje enfrente y otra cosa es lo que dicen por después. Ustedes recuerdan todas las cosas que dijeron de Colombia, de tal, del presidente. Ayer le llegó el presidente Santos. ¿Por qué no son tan valientes de decir lo mismo frente al presidente Santos? Se les olvidó todo lo que dijeron. Taisa, las afirmaciones de Enrique Capriles y también dentro de este contexto, el viaje a Colombia, el viaje a Chile, el viaje a Perú, Capriles anuncia otra gira internacional. Creo que están bien orientados porque él puede ir donde lo reciba. Va a Brasil, va a Ecuador en esta gira y entiendo que va a Perú también. Así que no veo por qué Venezuela se va a estar disgustando con cualquier socio a cuenta de que está recibiendo a un político de la oposición venezolana que tiene sus argumentos y sus reclamos justos, porque vivimos una democracia, pero supuestamente. Un político de la oposición venezolana que no reconoce al gobierno, o sea, que prácticamente está yendo a decir, oye, pero tú qué haces con que no es nada, yo el presidente soy yo. O sea, una cosa es una visita institucional que entiendo que entre gobernador y gobernador, lo que sea, se puede hacer, pero cuando tú vas de gira, desatendiendo tus funciones para las que fuiste electa y te vas de gira a decir que el gobierno de tu país no es legítimo, por supuesto que genera desconfianza. Finalmente las relaciones diplomáticas se basan en la confianza mutua, en el interés mutuo, y esa visita no creo que favorezca este escenario, y de hecho un buen número de presidentes ha decidido no recibirlo, como a mi parecer es lo correcto. De hecho, creo que el que Santos viniera a territorio venezolano y refrendara esta intención de relanzar las relaciones diplomáticas es porque finalmente el gobierno colombiano ha reconocido que ha sido un error tratar de recibir a Capriles en el Palacio de Nariño, entrevistarse con él, porque finalmente no es un evento que favorezca las relaciones entre ambos países. Y el gobierno de Chile y todas las descalificaciones que ha dado el gobierno en contra del gobierno de Piñera, las declaraciones incluso del canciller Elías Agua, que han sido un poco fuertes. Capriles se ha reunido con todos los líderes políticos de Chile que estaban con Pinochet y finalmente implementando unas políticas de derecha que finalmente él tendrá que revisar, él tendrá que dar explicaciones sobre con qué personajes se reúne y de qué está hablando. Mire, el viernes el Nacional ha publicado un trabajo sobre los viajes de Maduro y comparándolos con la dotación policial, me parece. Bueno, yo quiero que el Nacional, y finalmente creo que es una pregunta que nos hacemos todos los venezolanos, es cómo se pagan estos viajes, quién financia estos viajes, con qué intención, de dónde sale este dinero y por qué este señor está invirtiendo su tiempo y los recursos. Entiendo que de la gobernación habría que ver de dónde en hacer una gira internacional que finalmente no le va a traer al país un beneficio alguno. Bueno, la pregunta aquí es cómo es que un presidente se le pasa visitando un país como Cuba y sobre el que mucha gente de la oposición tiene muchas interrogantes
de ese tipo de relaciones y de los beneficios o pocos beneficios que trae para realmente los temas patrios. Entonces, bueno, allí digamos que me parece extremadamente simplista pensar que si el gobernador tiene unas opciones de viajar al exterior para contactos e intercambios políticos con otros colegas de otras nacionalidades, no veo por qué vamos a hacer una historia de eso, una historia de Estado. Intercambios políticos que van en el tono de la conversación que ha sostenido María Corina Machado con Carrera Dama, para promover escenarios no constitucionales. Porque además los medios internacionales que pusieron la lupa en Venezuela en los días postelectorales de abril se preguntan, bueno, he leído un montón de artículos de diarios españoles sobre se desinfló Capriles. Finalmente, ¿cuál es la postura del candidato de Capriles Radonqui para el mes de diciembre? Finalmente, sigue diciendo que no reconoce el gobierno, pero dentro de 4 meses va a haber elecciones. Entonces, si yo fuese opositor, yo dijera, ¿voto o no voto? ¿Qué hago? ¿Cuál es el mensaje que finalmente me estás mandando? Bueno, yo creo que el pochavismo se puede preguntar cómo es que llegó al gobierno con 2% de votación apenas, Maduro, y yo creo que esa es la gran tragedia en este momento del pochavismo, cómo van a elegir sus candidatos, dónde se elige, quiénes son, cómo es la discusión, y por lo menos la gente de Capriles ha decidido cumplir los pasos constitucionales para hacer su reclamo electoral y su reclamo en el Tribunal Supremo. O sea, claro, pero en ninguna instancia se está desconociendo a las instituciones como el Consejo Nacional Electoral, y precisamente entiendo que toda la base irá a votar porque confía en la transparencia del organismo. Tenemos que hacer una pausa. @lasemanabebé. Esperamos sus comentarios al regreso en Emergencia. Colocamos la lupa en la situación de las clínicas privadas que la están chillando a raíz de la regulación de las tarifas de servicios médicos establecida por el gobierno. Se declaran en emergencia y piden cacao. El pronóstico es, o la situación que se pueda presentar, es que en un lapso de 3 a 6 meses, entonces puedan cerrar centros privados y puedan cerrar inclusive servicios importantes, procedimientos importantes que se estén realizando en las clínicas por esta regulación. Nosotros no nos oponemos a alguna regulación que tenga que hacerse para poder, digamos, prestar servicios equilibrados, digamos, justos, pero tiene que ser una regulación en los cuales tenga que estar con la realidad, digamos, económica, desde el punto de vista económico que vive el país, y aparte de eso, con un adecuado criterio técnico equilibrado entre todas las instituciones. El gremio de las clínicas alerta que esta resolución lo que persigue es eliminarlos. Diógenes, ¿persigue eliminar las clínicas? Primero, ¿bajará el servicio? Me parece que es una reacción de manual. Ya hemos pasado por esto con otros sectores, como por ejemplo la educación. La alarma generalizada, no, todo va a cerrar. Yo hubiese querido que los directivos de las clínicas hubiesen salido a protestar por las ganancias exorbitantes de los últimos años, donde no había ningún tipo de control, y creo que había que ponerle coto finalmente a los precios. Todos hemos tenido un familiar, un amigo, un paciente que ha ingresado a una clínica y finalmente dice, Dios mío, pero ¿cuánto dinero puede salir esto? Que es una cosa de chequeo. Creo que además la Gaceta Oficial establece unos precios temporales, es decir, que se pueden ir ajustando en función de las conversaciones que se van a tener. Yo no he visto las declaraciones de la ministra de Salud y finalmente ellos tienen que sentarse en una mesa a negociar. Ella misma ha dicho que unos precios bajarán, otros subirán, pero creo que todos debemos estar de acuerdo en que los precios tienen que estar controlados, porque finalmente eso es un servicio público, independientemente que sea de naturaleza privada. Y el mundo al revés, pues finalmente el gobierno hace una acción para que se le ponga coto a esos precios y entonces eso no puede ser. Quiero pagar mucho más, quiero pagar más, quiero pagar más, quiero pagar más. Sí, el mundo está al revés, Diógenes, porque si decimos que hay 200 clínicas censadas en el país, más o menos, privadas, hay 42.500 camas públicas y 7.600
camas privadas, decimos que entonces el sector privado, que representa el 15%, está atendiendo más o menos el 55% de las necesidades. Entonces ahí sí diríamos que el mundo está al revés, y por eso no creo, Margarita, no estoy de acuerdo contigo ahí cuando hablabas de que estaba pidiendo cacao. Creo que lo que están requiriendo es un diálogo, porque ellos reivindican que no se llegó. Claro, y de hecho la declaración de ella es así. Ella dice que está dispuesta a dialogar. Por eso creo que el nivel de alarma donde se ha llevado este tema me parece exagerado. Y ya que hablamos del sistema público de salud, creo que en el segmento anterior me has dicho algo como que, bueno, que en Cuba, que no sé por qué tanto va a Cuba. Bueno, precisamente buena parte de las visitas que hace Venezuela a Cuba, de los convenios internacionales, ha permitido levantar con sus carencias y aún sus necesidades el sistema público de salud, que hace 15 años no valía ni medio. Ahora finalmente hay ciertas mejoras en la atención primaria y bueno, obras importantes como el cardiológico, como los centros de diagnóstico integral, que aunque se quiera invisibilizar, está ahí. Que bueno, que además esta medida de las clínicas no está orientada a favorecer a las capas bajas de la población que no van a las clínicas, es a las clases medias, a las clases altas, y por eso te digo, un gobierno que se acusa de ser excluyente, cuando en la medida que trata de hacer medidas para incluir a la sociedad, sale la reacción esta que me parece desmedida totalmente. En todo caso, darles un poco más de tiempo. Darle más de tiempo y las clínicas de la asociación está pidiendo construir un sistema de salud público nacional integral y descentralizado. Me parece sensato. Ahora vamos a política. El diputado Richard Mardo tiene los días contados como parlamentario. Y es que en la sesión de la Asamblea Nacional del 30 de julio se procederá a allanarle su inmunidad parlamentaria. Que si la mayoría calificada, que si mayoría simple, es allí el dilema. Vamos a seguir en esta lucha estos próximos días, que no buscan allanar la inmunidad parlamentaria de Richard Mardo, que estarán allanando la inmunidad parlamentaria de más de 153.000 hombres y mujeres que votaron en el circuito 1 del Estado de Aragua. Que Dios quiera que reflexionen, que no sigan violando la Constitución, porque la Constitución es bien clara. El artículo 187, numeral 20, dice todo lo contrario a lo que ellos quieren hacer el próximo día martes. En ese sentido, nosotros vamos a insistir a que se haga justicia y que no se preste la investidura de la Fiscalía General de la República para ejercer acciones donde no se le garantice el debido proceso, el derecho a la defensa. Taisa, ¿sería ilegal aplicar la mayoría simple? En este caso de Richard Mardo. En este caso le toca los 2/3. Eso es lo que entiendo. Habrá los expertos constitucionales que mejor argumentarán que lo que yo puedo hacer ahora en este momento. Y la verdad, el hecho de utilizar pruebas que no dan satisfacción a la defensa, que incluso han considerado que han sido forjadas, pues yo creo que es un tema realmente polémico, no le veo la razón de ser. Y bueno, entiendo que el diputado Mardo además aspiraba a la alcaldía Girardot y con altos niveles de popularidad. Jóvenes, ¿es por política para quitarlo del medio en su aspiración a la alcaldía del municipio Girardot de Maracay? Mira, creo que en reiteradas ocasiones caemos en estos temas de que si alguien de oposición se le acusa de un hecho de corrupción, es una persecución política. Caso contrario, el CENIAT, el INDEPAVI, un ex gobernador está imputado por hechos de corrupción y aquí nadie ha levantado la voz para decir que se le está persiguiendo. Yo lo que creo que hay que sincerarnos con el tema de la inmunidad parlamentaria del diputado. Entiendo que se está llamando a un reglamento interno de debate que permitiría que fuese separado de su cargo para que se diera la investigación. En todo caso, para no hablar de temas constitucionales, creo que ya la Asamblea finalmente tiene representación opositora, luego que la disolvieron y la desconocieron durante mucho tiempo, tiene representación opositora y lo correcto es que ellos vayan ahí y en un tema de cordialidad democrática finalmente se defina si se le allana o no la inmunidad. Lo que sí creo, en todo caso, es que si hay hechos de corrupción,
hay que llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias, independientemente del color político de quien sea. Antes de concluir, felicitamos a Caracas, que cumplió 446 años. ¿Cómo se vive en la llamada Sultana del Ávila? ¿Cómo hacerla más humana? ¿Qué le regalarías a Caracas? Una súper buena limpieza, primero que nada. Diógenes. Una autopista. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por sintonizarnos. Nos despedimos con las imágenes del Papa Francisco en Brasil, donde ha desatado euforia por su ternura y bondad. Citamos algunas de sus palabras. Nunca se desanimen, no pierdan la confianza, no dejen que la esperanza se apague. Pra ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui pra pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem eu e estão aqui. Solta a voz e canta, vai.